A lo largo del libro Patriarcas y Profetas, hemos visto el empeño de Satanás por acabar con el pueblo escogido por Dios. Hoy, capítulo 41, la apostasía a orillas del Jordán. Las victorias militares de Israel llenaron de gozo el corazón del pueblo y renovó su fe en que Dios pronto los llevaría a Canaán. Solamente el Jordán mediaba entre ellos y la tierra prometida, mientras ellos descansaban en una llanura cubierta de verdor. Fue en este ambiente atractivo donde encontrarían un mal más mortífero que el de poderosos ejércitos o peligrosas fieras del desierto. Los habitantes del lugar se habían degradado en su adoración a su dios Baal y habían llenado de lugares idólatras y obscenos todo el territorio. Este ambiente ejerció una influencia corruptora sobre los israelitas. La vida cómoda y tranquila produjo sus efectos desmoralizadores y casi inconscientemente fueron alejándose de Dios hasta que sucumbieron fácilmente a la tentación. El tiempo de espera, mientras se preparaba la ocupación de Canaán, resultó ser una prueba para el pueblo. Había pasado poco tiempo cuando las mujeres madianitas comenzaron a introducirse en el campamento. Su objetivo era seducir a los hebreos para hacerles violar la ley de Dios, induciéndolos a la idolatría. Ocultaron diligentemente estos motivos bajo la máscara de la amistad, de modo que ni siquiera los guardianes del pueblo los sospecharon. Por consejo de Balaam, el rey de Moab decidió celebrar una gran fiesta en honor de sus dioses, y secretamente se concertó que Balaam persuadiera a los israelitas a asistir. No le fue difícil alcanzar su fin, y gran parte del pueblo se reunió con el falso profeta para asistir a las festividades. Se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás. Hechizados por la música y el baile, y seducidos por la hermosura de las sacerdotisas paganas, desecharon su lealtad a Jehová. Seducidos y llenos de vino, sus sentidos quedaron perturbados y se dejaron persuadir a postrarse ante los ídolos. No tardó el veneno en difundirse por todo el campamento de Israel, como una infección mortal. Los que habían vencido a sus enemigos en batalla fueron vencidos por los ardides de mujeres paganas. Los jefes y hombres principales fueron los primeros en violar la ley, y fueron tantos los culpables que la apostasía se hizo nacional. Cuando Moisés se dio cuenta del mal, la conspiración de sus enemigos había tenido tanto éxito que no solamente estaban los israelitas participando del culto pagano en el monte Peor, sino que comenzaban a practicarse los ritos paganos en el mismo campamento de Israel. El anciano se llenó de indignación y la ira de Dios se encendió. Las obras perversas hicieron por Israel lo que todos los encantamientos de Balaam no habían podido hacer: lo separaron de Dios. Una terrible plaga provocó la muerte de miles de personas. Dios ordenó que los responsables de la apostasía fueran ejecutados. La orden se cumplió de inmediato. El pueblo tenía que ver cuánto aborrecía a Dios su pecado y cuán terrible era su ira contra ellos. Todos creyeron que el castigo era justo, y el pueblo se dirigió apresuradamente al tabernáculo, y con lágrimas y profunda humillación confesó su gran pecado. Mientras la plaga seguía su curso y los magistrados seguían ejecutando a los culpables, Zimri, uno de los nobles de Israel, vino al campamento acompañado de una ramera madianita a quien llevó a su tienda. Los sacerdotes y los jefes se habían postrado en aflicción y humillación, llorando entre la entrada y el altar, e implorando al Señor que perdonara a su pueblo cuando este príncipe de Israel hizo alarde de su pecado en presencia de la congregación. Entonces Fines, hijo del sumo sacerdote Eleazar, se levantó de entre la congregación y, cogiendo una lanza, entró en la tienda y mató a Zimri y a la mujer. Así se detuvo la plaga, y el sacerdote que ejecutó el juicio divino fue honrado ante Israel, y el sacerdocio le fue confirmado a él y a su casa para siempre. Dios había mandado sus castigos sobre los israelitas porque ellos habían cedido a los halagos de los madianitas, pero los tentadores mismos no habían de escapar a la ira de la justicia divina. A Moisés se le dijo que ejecutara la venganza sobre los madianitas y que después iría al descanso. La orden fue obedecida al instante. Allí murió Balaam y los reyes de Madián fueron derrotados.
Balaam no pudo maldecir a Israel porque Dios no vio mancha en él. Esa es la razón por la que Satanás ejerce todo poder y todas sus astutas artimañas para inducir al pueblo de Dios a pecar. Los israelitas fueron presa fácil de las rameras madianitas. A lo largo de la historia, tal es el poder que la mujer, alistada en el servicio de Satanás, ha ejercido para enredar y destruir las almas. Así fueron alejados los hijos de Set de su integridad. Así fue tentado José, y así entregó Sansón su fuerza y bendición. En esto tropezó David y cayó Salomón. Los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más suave que el aceite, pero su final es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Satanás conoce muy bien el material con el cual ha de vérselas en el corazón humano. Por haberlos estudiado con intensidad diabólica durante miles de años, conoce los puntos más vulnerables de cada carácter. A lo largo de los siglos, ha perfeccionado su obra mediante las mismas tentaciones que tuvieron éxito en Baal-peor. La historia muestra los casos de caracteres arruinados que encallaron en las rocas de la sensualidad. Mientras nos acercamos al fin del tiempo, Satanás redoblará sus esfuerzos para impedirles que entren en la buena tierra. Tiende su red para prender toda alma. Él preparará sus tentaciones para los que ocupan los puestos más elevados en los cargos más sagrados, porque si puede inducirlos a contaminar sus almas, podrá, por su intermedio, destruir a muchos. Él primero indujo a Israel al libertinaje y luego a la idolatría. La sensualidad debilita la mente, degrada el alma y entorpece las facultades morales. La bondad, la pureza, la verdad, la reverencia a Dios y el amor por las cosas sagradas, todos estos afectos sagrados y deseos nobles que vinculan al hombre con el mundo celestial, quedan consumidos en el fuego de la concupiscencia. Satanás sigue logrando que los cristianos pequen relacionándose con los impíos, participando de sus diversiones. Dios exige hoy, de su pueblo, que se mantenga tan distinto del mundo, de sus costumbres, hábitos y principios, como debía serlo el antiguo Israel. Si son fieles a su palabra, habrá distinción. Cristo nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No podemos ser demasiado firmes en la decisión de evitar la compañía de aquellos cuya influencia tiende a alejarnos de Dios. Los israelitas fueron inducidos al pecado, precisamente cuando se hallaban en una condición de ocio y seguridad aparente. Así precisamente es como Satanás procura aún la ruina del alma. Antes que el cristiano peque abiertamente, se verifica en su corazón un largo proceso de preparación que el mundo ignora. La mente no desciende inmediatamente de la pureza y la santidad a la depravación, la corrupción y el delito. Se necesita tiempo para que los que fueron formados en semejanza de Dios se degraden hasta llegar a lo brutal o satánico. Por la contemplación somos transformados. Al nutrir pensamientos impuros en su mente, el hombre puede educarla de tal manera que el pecado que antes odiaba se le vuelva agradable. No podemos transitar por las calles de nuestras ciudades sin notar cómo se presentan descaradamente actividades delictuosas en alguna novela o en algún escenario teatral. La mente se educa en la familiaridad con el pecado y pierde sensibilidad respecto al mismo. Son, en verdad, pocas las diversiones que Satanás no aprovecha para destruir las almas. En toda reunión de placer, donde se fomente el orgullo o se dé rienda suelta al apetito, donde se lo induzca a olvidarse de Dios y a perder de vista los intereses eternos, allí está Satanás rodeando las almas con sus cadenas. El corazón debe ser renovado por la gracia divina, o en vano se buscará pureza en la vida. Los que no quieren ser víctimas de los ardides de Satanás deben custodiar cuidadosamente las avenidas del alma. Deben abstenerse de leer, ver u oír cuanto sugiera pensamientos impuros. Pablo dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si alguna alabanza, en esto pensad. Debemos estudiar diligentemente la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice el salmista, y añade: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Los pecados cometidos en Baal-peor
en mayor medida que cualquier otro, son los que han causado la terrible degeneración de nuestra raza y la carga de enfermedades y miseria que afligen al mundo. Podrán los hombres ocultar sus transgresiones a los ojos de sus semejantes, pero no por eso dejarán de recibir las consecuencias en forma de padecimientos, enfermedades, degeneración mental o muerte. Y más allá de esta vida, les aguarda el tribunal del juicio, con su galardón de consecuencias eternas. Terribles fueron las escenas que protagonizaron los israelitas en la misma frontera de la tierra prometida. No te pierdas, por favor, el siguiente capítulo, la repetición de la ley.